Recibimos el caso de una cliente que se llama Carolina y su esposo falleció. Era un hombre de 63 años, médico, y ellos se habían casado desde el año 2004. Pero el médico tenía antes dos matrimonios, uno por el rito judío, el segundo en Venezuela, y el tercero matrimonio por el rito civil en Colombia. La pregunta fue, ¿él ya arregló sus temas de los matrimonios anteriores? Y la respuesta es sí. Luego entonces nos vamos a definir con relación a lo que ocurre con el matrimonio de Carolina. Con relación a los hijos, entonces, ellos no tenían hijos comunes, pero el médico sí tenía 2 hijos de su primer matrimonio y Carolina 3 hijos de ella. Y en este caso, todos los 5 hijos son mayores de edad y todos profesionales. Es importante destacar que ellos no firmaron capitulaciones matrimoniales. Y este documento es vital para saber qué entraba, qué no entraba, o si no se configuraba la sociedad patrimonial. Para este caso, no firmaron. Con relación a los bienes. Entonces, el esposo había comprado junto con su esposa anterior un inmueble rural en donde él amorosamente recogía y mantenía perros. Compró el 50% él y el 50% la exesposa. 2. Con Carolina habían comprado un apartamento, la casa donde ellos vivían, tenían unos vehículos, adicionalmente quedaban las pólizas de la compañía de seguros, los bienes muebles y enseres de la casa. Pero en estos casos también es importante mirar las deudas. ¿Cuáles quedaron? 200 millones de pesos de la hipoteca a la vivienda de la casa donde ellos vivían. El médico debía 17 millones de pesos en impuestos. Se debían las tarjetas de crédito tanto de una persona como de la otra, es decir, ambos esposos tenían deudas, pero él tenía también otras deudas financieras de libre inversión y también debían un dinero a personas particulares que con eso habían tomado para lograr pagar la casa, la cuota inicial de lo que ellos tenían. Con relación a la pensión me dijo, bueno, pues yo tengo derecho, y le dije, sí, han vivido 5 años, presente la solicitud al fondo privado, pero ese no es el tema sobre el cual me voy a referir en este asunto. Siempre que uno lleva casos de familia es muy importante hacer un análisis de entorno, análisis familiar y preguntar muchas circunstancias porque esto de alguna forma afecta lo legal y en la medida en que las cosas estén armoniosas, las cosas legales avanzan, pero en la medida en que las cosas estén difíciles, las cosas legales se dificultan. Entonces le pregunté, con relación a los hijos de él, y me dice, bueno, ambos profesionales, pero uno de ellos está fuera del país, él no tiene inconvenientes. El hijo médico también, que vive en Colombia, mayor de 40 años, estaba sin casa, entonces le dijimos, bueno, ¿por qué no se va a vivir al apartamento que tenemos? Y está viviendo allá, no está pagando arriendo, no tiene contrato, se fue a vivir con su novia y en alguna oportunidad él le dijo a su papá, papá, ¿por qué no se pensiona y sigue trabajando? Y me da la pensión a mí. Era una persona desorganizada administrativamente. Otra pregunta que es importante hacer es, ¿el señor dejó un testamento? Y la respuesta es no. Yo entiendo que nuestra cultura no es testamentaria, diferente de otras culturas donde la gente hace testamento hasta por una bicicleta. Para nuestro caso, ¿qué debemos de hacer? 1, hay que hacer la separación de bienes y 2, después de la separación de bienes se le entregan los bienes que le corresponden a Carolina y sobre los bienes de su esposo médico fallecido hay que hacer la sucesión. Luego son 2 figuras jurídicas diferentes aunque van de la mano. Como para este caso la persona no dejó testamento, entonces ¿quiénes son los herederos? La ley entonces frente a quien guarda silencio los asigna, desciende, asciende y se extiende y desciende y busca los hijos. Como para este caso habían hijos, ellos son los únicos herederos. Como hay 2 hijos, entonces por mitades iguales. De lo que estuvimos hablando se hizo como una hoja de ruta, es decir, cuál va a ser la fase 1, la fase 2, qué se puede hacer,
y por dónde nos vamos. Y lo primero fue decirle, mire, vaya a las instituciones financieras donde tenían créditos y lleve el registro civil de defunción de su esposo. Ustedes saben claramente que cuando una persona tiene deudas financieras, el banco no va a perder el dinero y contrata la póliza de una compañía de seguros y le descuentan de la cuota que la persona paga para un seguro colectivo. Entonces, en este caso, las deudas quedan totalmente pagas. ¿Cuáles? La hipoteca que había, los créditos bancarios que él tenía, las tarjetas de crédito que él tenía. También le recomendé entrar a la página del Registro Único de Seguros, www.rus.com.co, porque si la persona tenía alguna póliza de seguro de vida, automóvil, etcétera, etcétera, ahí aparece dónde están y las personas beneficiarias, aclarando que el dinero que queda de estas pólizas no entra a la sucesión, va directamente a las personas beneficiarias. También le dije, por la experiencia en el manejo de casos, le recomiendo que empiece a recordarle a los hijos que hay deudas, porque son hijos que no fueron cercanos, que usted no habla con ellos tampoco con frecuencia, y decirles, mire, mensualmente tenemos que pagar a la persona cuidadora de los perros, prestaciones, primas, sueldos, el alimento de los perros cuesta, la luz, el agua del lugar mensualmente. Pero también decirle, también tenemos otras deudas, deudas personales para comprar esto, y en ese sentido hacer como énfasis en la parte de deudas, porque la mayoría de personas ven únicamente los bienes, pero se les olvida la otra parte. Y que ella haga como un tanteo con los hijos para ver qué es lo que está pasando, ¿no? Como qué pretensiones tienen, etcétera. Analizamos un inconveniente grande. Es el hijo mayor de 40 años médico que vive en la casa, que no paga arriendo y que va a decir, esto es mío, esto me lo dejó mi papá, y entonces para el arreglo de bienes eso hay que tenerlo en cuenta, que sí, que no, que le gustaría, etcétera. Le dije, piense qué bienes quiere quedarse usted, haga una lista del valor de los bienes, los avalúos catastrales, el precio comercial, y con base en eso haga una propuesta. Una propuesta no en términos de dinero, sino en términos para ustedes, el apartamento y el sitio donde están los perros, por ejemplo, para mí la casa, los vehículos, etcétera. Es decir, una propuesta de decir bienes, no precios, porque cada persona puede tener un precio diferente de las cosas, y cuando usted hace pequeños detalles de cuánto cuesta esto y esto y esto, se vuelve un problema. ¿Dónde se puede llevar a cabo la sucesión? Entonces recuerden, son dos figuras, hay que hacer separación de bienes. En la separación de bienes, el 50% que él había comprado antes entra parcialmente, entran las valorizaciones, y luego de eso, 50-50, y de la parte que le corresponde a Carolina, pues no hay inconveniente, se lleva su parte, pero de la parte que le corresponde a su esposo fallecido, los hijos entran a la herencia. La sucesión se puede llevar de dos formas: de común acuerdo en una notaría con un abogado, o si no hay común acuerdo, en un juzgado con abogado, porque la ley así lo exige, y si no, los abogados no tendríamos trabajo, y si no tenemos trabajo, pues no tenemos ingresos y no tenemos cómo bandearnos en la vida. Hay una pregunta que me hicieron muy interesante y dicen, mire, Carolina y sus hijos vivieron con el fallecido. El fallecido adoraba a los hijos de Carolina, quienes son hijos de crianza. La pregunta es, ¿esos hijos de crianza tienen derecho para la distribución de bienes? La respuesta es no. ¿Por qué? En Colombia, las familias de crianza o la familia social han venido poco a poco siendo reconocidas por las diferentes cortes para indemnizaciones, para efectos de afiliación a la salud, para efectos pensionales, pero no hemos llegado al tema herencial, razón por la cual no tengamos en cuenta los 3 hijos de Carolina. ¿Qué temas vimos en este video? La separación de bienes, la sucesión y la recomendación de hacer un análisis sociofamiliar para efectos de establecer cómo moverse en el territorio de una negociación o una conciliación, y esto que es, como les dije, supremamente importante para la toma de decisiones. Recuerde que este es un video de libre circulación.